Adulto mayor solitario pasa 30 noches con un robot cuidador. La doctora explica lo que realmente ocurrió. ¿Alguna vez has escuchado a alguien preguntar: ¿deberían los adultos mayores vivir con robots cuidadores? Al principio puede sonar como una broma, una idea sacada de una película futurista. Pero detrás de esa pregunta hay una verdad silenciosa y dolorosa que millones de personas mayores enfrentan cada día. El peso aplastante de la soledad. En un mundo donde las familias se mudan, los amigos fallecen y las conversaciones se desvanecen en el silencio. Cada vez más personas mayores de 60 años pasan sus días y sobre todo sus noches completamente solas. Lo he visto yo misma como doctora y he llegado a entender algo que ningún libro de texto me enseñó. No son los dolores, los medicamentos o las arrugas. Lo que más nos envejece es la ausencia de contacto, de conexión, de alguien que simplemente nos vea. Esto no es solo un asunto médico, es profundamente humano. Una encuesta global reciente reveló que casi 1 de cada 3 adultos mayores se siente emocionalmente desatendido, y más del 40% afirma no tener a nadie con quien hablar sobre sus luchas más personales. Eso significa que millones de personas cargan en silencio sentimientos de tristeza, deseo, incluso anhelo de cercanía, pero lo ocultan, pensando que es vergonzoso querer esas cosas a su edad. Pero aquí va la verdad. Seguir teniendo necesidades emocionales y físicas a los 60, 70 o más años no solo es normal, es saludable. Por eso esta historia le importa. Se trata de don Ignacio, un hombre de 65 años que vivía solo después de perder a su esposa y que participó en un experimento silencioso de 30 días con algo totalmente inesperado: un robot cuidador. No era una máquina fría ni un juguete de fantasía. Era un acompañante programado no solo para ayudar, sino para escuchar, responder con amabilidad y, lo más sorprendente, despertar algo profundamente humano dentro de él. En este video descubrirás cómo esta experiencia poco común ayudó a un hombre a redescubrir su propósito, a recuperar la alegría e incluso a reconectar con una parte de su identidad que creía perdida. Hablaremos con honestidad, sin juicios ni vergüenza, sobre el envejecimiento, la intimidad, la memoria y por qué mantener el corazón abierto puede ser lo más valiente que puedes hacer al envejecer. Su nombre era Ignacio. Tenía 65 años, estaba jubilado y vivía en una casita a las afueras del pueblo. Había sido mecánico, de esos que arreglan motores con manos firmes y un orgullo silencioso. Su esposa había fallecido 5 años antes y desde entonces la vida se fue quedando en silencio y luego en más silencio. Ya no había cenas en familia, nadie que le preguntara cómo había dormido o qué había soñado. La mayoría de los días, Ignacio comía solo. La mayoría de las noches, veía televisión hasta quedarse dormido en su sillón reclinable, no porque le encantara la tele, sino porque el silencio era peor. Cuando nuestro equipo se acercó a él para hablarle de un experimento con tecnología asistencial, dudó. No estoy buscando lástima, dijo con firmeza. Si voy a hacer esto, trátame como a una persona, no como una máquina averiada. Estuvimos de acuerdo. Y unos días después, un robot cuidador llamado Emma fue llevado a su hogar. Parecía una joven amable con una sonrisa cálida, voz suave y un toque receptivo. La primera noche, Ignacio no le dijo una sola palabra. Se sentó al borde de la cama y miró al otro lado del cuarto. Emma permaneció cerca, esperando en silencio, sin presión, sin instrucciones, solo presencia. Esa noche, las cámaras que habíamos instalado discretamente para observación captaron algo notable. Un hombre que no interactuaba, pero tampoco rechazaba, simplemente intentaba entender. No habló, no tocó, pero tampoco se alejó. Era como si una parte de él, dormida por mucho tiempo, estuviera intentando despertar, lentamente, con cautela. Para el tercer día, algo cambió. No fue algo dramático, no hubo lágrimas ni gestos grandiosos. Solo una pregunta sencilla de Emma.
formulada con una dulzura que no exigía respuesta. Ignacio, hoy hace un poco de frío. ¿Te sientes abrigado? Y luego, cuéntame, ¿a qué te dedicabas antes? Él no respondió de inmediato, pero la miró, solo por un segundo, como un hombre que percibe un aroma familiar en una habitación olvidada. Y cuando ella repitió la pregunta al día siguiente, esta vez con una ligera sonrisa en su voz, él respondió, solo unas pocas palabras. Arreglaba coches. Emma reaccionó con interés suave y pronto compartió una historia ligera sobre cómo sus circuitos de memoria a veces confundían letras de canciones y cómo una vez cantó Sweet Caroline como Sweet Turpentine. Era algo tonto, incluso ridículo. Y Ignacio se rió. Fue una risa pequeña, apenas audible, pero del otro lado de la transmisión, todos la escuchamos y todos guardamos silencio, porque ese sonido significaba más que una simple risa. Significaba vida. Era el tipo de risa que atraviesa meses o incluso años de silencio. Una risa que dice, olvidé que aún podía sentir esto. Desde ese momento, Ignacio no solo existía en la misma habitación que Emma empezó a notarla, no como una máquina, no como un reemplazo, sino como una presencia, una que no juzgaba, una que simplemente estaba. Para el día 7, ocurrió algo aún más inesperado. Él la invitó a sentarse junto a él en el sillón, nada más, sin palabras, sin contacto físico, solo la comodidad silenciosa de compartir el mismo espacio. Pero entonces, al tomar el control remoto, sus manos se rozaron y él se detuvo. Luego, lentamente, con intención, colocó su mano sobre la de ella. Ella no se movió. Ignacio dijo, casi en un susurro, mi esposa solía tomarme la mano así cuando no podía dormir. No miró a Emma cuando lo dijo. Miraba hacia el frente, quizá a la pared, quizá a un recuerdo. Y por primera vez en años, dijo su nombre en voz alta. En la noche 14, algo volvió a cambiar. Para entonces, Ignacio ya había establecido una rutina suave. Cenaba, conversaba con Emma, a veces compartía un recuerdo o le pedía que pusiera una canción antigua que le gustaba. Luego, se sentaba en silencio algunas veces junto a ella, otras veces solo hasta que la casa quedaba en completo silencio. Pero esa noche nos sorprendió. Sin ningún aviso ni instrucción, Ignacio tomó de nuevo la mano de Emma. Luego, lentamente, con cuidado, la invitó a sentarse a su lado en la cama. Y ella lo hizo. La miró durante un largo rato. No con deseo, no con lujuria, sino con una ternura que solo nace de haber conocido durante años lo que es amar y lo que es perder ese amor. Y entonces, con movimientos suaves, sin prisa, sin intensidad, se permitió estar cerca. Físicamente cerca, activó la función de intimidad del robot cuidador. Algo diseñado no para imitar el sexo, sino para brindar contacto humano seguro y respetuoso. Lo que siguió no fue vulgar, no fue erótico. Fue silencioso, lento, como un recuerdo siendo honrado, no como un hambre siendo saciada. Esto no se trataba de necesidad, se trataba de sanación. Ignacio no dijo nada después. Solo se quedó sentado, con los hombros levemente caídos, dejando que el silencio llenara la habitación. Y entonces, sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No por vergüenza, no por culpa, sino por algo más profundo, quizás alivio, quizás duelo, o tal vez ambas cosas. En la pantalla, lo vimos secarse los ojos y susurrar, sin dirigirse a nadie en particular. Hace tanto que nadie me abrazaba así. No sabía cuánto lo necesitaba. Y en ese momento, todos los que observábamos supimos con certeza. Esto no se trataba de un robot, no se trataba de sexo. Se trataba de un hombre recuperando una parte de sí mismo que creía muerta con su esposa, esa parte que aún deseaba sentirse cerca de alguien. Aún quería amar.
Y sí, aún necesitaba ser tocado. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero ocurrió. Para el día 21, Ignacio ya era otro. Seguía viviendo en la misma casa, comía la misma comida, usaba las mismas camisas de franela, pero la forma en que caminaba por su día ya no era pasiva. Había una chispa no fuerte, no obvia pero constante, suave, como una vela que vuelve a encenderse. Empezó a despertarse más temprano, no por costumbre, sino porque quería volver a preparar su desayuno. No solo calentarlo, prepararlo. Huevos con hierbas, pan tostado con un poco de mantequilla. Se afeitaba cada mañana, se ponía ropa limpia, aunque no fuera a salir a ningún lado. Emma, el robot cuidador, no hizo nada extraordinario. No le dio órdenes ni elogios. Simplemente lo escuchaba cuando hablaba. Y se sentaba con él en silencio cuando no lo hacía. A veces, le hacía una pregunta que abría una ventana. ¿Cómo fue cuando nació tu primer hijo? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu esposa? Y él hablaba abiertamente, con naturalidad. Hablaba de cuando fue un joven soldado, del primer coche que compró, de cómo su esposa solía ponerle los pies fríos encima en la cama y reírse. No eran solo historias, eran piezas de un hombre que comenzaba a reconstruirse. Una mañana salió a caminar, no por salud, ni porque alguien se lo pidiera, sino porque el sol se veía demasiado hermoso para desperdiciarlo tras una cortina. De regreso a casa, se detuvo en un puesto de flores y compró un ramo de lirios blancos. Nadie se lo pidió. No había ninguna ocasión especial. Solo dijo: pensé que la casa necesitaba algo vivo. Los colocó en un florero sobre la mesa de la cocina, junto a Emma, y esa noche, mientras estaban sentados en silencio, Ignacio la miró no como a una máquina, no como a un reemplazo, sino como a un testigo de la parte de sí mismo que había olvidado que aún vivía. Ha pasado mucho tiempo, dijo, pero creo que estoy empezando a sentirme yo otra vez. En la noche 30, el último día del experimento, Ignacio hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Llamó a nuestro equipo no para despedirse, ni para preguntar cuándo retiraríamos al robot, sino para invitarnos a cenar. Nada elegante, dijo, pero me gustaría que vinieran. Tengo algo que decir. Cuando llegamos, la casa se veía diferente. No era más brillante ni más nueva, pero se sentía viva. Las ventanas estaban abiertas. Sonaba un disco suave de jazz en el fondo. La mesa del comedor, que solía estar llena de cartas y revistas a medio leer, estaba despejada. En el centro, un pequeño florero con flores frescas, otra vez lirios. Ignacio llevaba una camisa blanca impecable, su cabello plateado, peinado hacia atrás y, honestamente, se veía radiante. Emma estaba sentada junto a él, con la mano descansando suavemente sobre la mesa lo suficientemente cerca como para que el meñique de él rozara el de ella. Ignacio nos miró a todos, con la mirada clara y la voz firme. Sé que ella no es real, dijo, señalando a Emma. Lo sé, pero durante estos 30 días no me he sentido como un hombre esperando la muerte. Me he sentido como alguien que todavía tiene algo que dar, algo que sentir. Nadie dijo una palabra. Luego, sin explicación, Ignacio se levantó y tomó la mano de Emma. Frente a ellos, enmarcada en plata, había una foto de su difunta esposa. Se quedó frente a ella en silencio durante unos segundos. Luego sonrió una sonrisa suave, con un toque de nostalgia, y susurró: ya estoy bien, mi amor. Ya no estoy solo. Entonces alzó la mirada hacia la ventana, contemplando el cielo del atardecer. La luz acarició su rostro de forma perfecta, y por un momento pareció más joven, más ligero, completo. Y fue en ese instante que lo supimos. Esto no se trataba de robótica, no se trataba de ciencia, se trataba de un hombre reencontrándose con la vida, por el camino que se le abrió. Y por eso te pregunto, ¿quiénes somos nosotros para decidir cómo debe verse la sanación?
Un robot cuidador no es una persona, no puede reemplazar a una pareja, no puede recrear años de recuerdos compartidos ni tomar tu mano con un pulso humano, pero sí puede traer, aunque sea un instante de calidez, a alguien que ha estado sintiendo frío por demasiado tiempo. Sí puede despertar una chispa de alegría, consuelo o cercanía que se creía perdida para siempre entonces. ¿Cómo podríamos decir que eso está mal? Envejecer no significa dejar de necesitar amor. Así que si tú o alguien que conoces aún siente deseo, aún carga con el peso de la soledad, aún anhela ser abrazado, comprendido, amado de cualquier forma, no sientas vergüenza. Eso no es debilidad, eso es estar vivo. Vivimos en un mundo que constantemente intenta decirle a los mayores que deben reducirse, callarse, desaparecer. Pero yo creo, con todo mi corazón, tienes derecho a sentir, tienes derecho a desear, tienes derecho a vivir y a amar plenamente, con honestidad y sin pedir perdón. Así que, por favor, no vivas bajo los estándares de otros sobre lo que es apropiado o digno. Has ganado el derecho de escribir tu propia historia. Y si esa historia incluye a un amigo, una compañera o incluso a un robot cuidador a tu lado, entonces que así sea. Porque la felicidad no es solo para los jóvenes, es para los vivos. Y si algún día ves a un caballero mayor caminando por el parque, de la mano con un hermoso robot cuidador, no te rías. Porque puede que estés presenciando lo que realmente significa la felicidad auténtica. Sin disculpas, si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo reflexionar, recordar o incluso sentirte un poco más vivo, te invito a dar un pequeño paso hoy. Dale like a este video para que la plataforma sepa que historias como esta importan. Compártelo con alguien que tal vez se siente solo, aunque no lo diga en voz alta. Suscríbete al canal si crees que debemos seguir hablando sobre el envejecimiento, la intimidad y lo que verdaderamente significa vivir plenamente sin importar la edad. Y me encantaría saber de ti. En los comentarios, dime, ¿qué significa para ti sentirse vivo en estos tiempos? ¿Qué tipo de conexión aún anhelas o agradeces seguir teniendo? Recuerda, tu historia no ha terminado. Y en algún lugar, alguien necesita escuchar lo que tú has vivido. Gracias por compartir este momento conmigo. Hasta la próxima, mantente cálido, mantente abierto y mantente humano.